Buenas amigos, bienvenidos a la Hora N. Y hoy se reunió el Acuerdo Nacional a pedido de la CONFIEP y del Servicio y de la Sociedad Nacional de Industrias. Pero finalmente no logró lo que se proponía, no logró que en buena cuenta la CGTP levante la marcha de mañana. Se reunió durante 4 horas, se firmó una declaración, todos los integrantes firmaron una declaración invocando una solución rápida a la huelga de los maestros y también al levantamiento de estado de emergencia en las zonas en donde el orden esté ya restablecido, etcétera. Pero quizá el resultado más importante fue que Monseñor Van Baeren fue de alguna manera designado mediador en la huelga con el SUTEP. De hecho, Monseñor Van Baeren expresó la sensación de que se podría resolver esta huelga a la brevedad, quizá mañana, e incluso mencionó Monseñor Van Baeren que todos los miembros del acuerdo le habían pedido a la CGTP que postergue la marcha anunciada para mañana. Sin embargo, la CGTP, luego de esta reunión, ha ratificado que de todas maneras realizará esta marcha, lo cual no solamente es preocupante, sino censurable, porque la verdad es que se puede estar en contra del estado de emergencia, pero es una atribución legal, es una atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, una vez que se da el estado de emergencia, este debe ser acatado. En un estado de emergencia pues no se puede realizar marchas ni mítines, ¿no es cierto? Por lo tanto, la marcha de la CGTP se convierte abiertamente, no solamente en una provocación, en un acto de desobediencia, como dijo hoy día Carlos Ferrero, de desobediencia no al gobierno, a la ley, a la Constitución, al Estado de Derecho. En buena cuenta, pues, algunos podrían calificarlo de un acto subversivo, porque no respetas las reglas de juego del sistema, de la democracia, del Estado de Derecho. Y es esencialmente, además, pues un acto de provocación. O sea, es como decirle al gobierno, yo sé que de ley, pero sé que eres tan débil que no te vas a atrever a reprimirme. Entonces es un acto de fuerza, ¿no es cierto?, de provocación. Es una jugada perversa, porque sin duda pues el gobierno está obligado a reprimir en aplicación de la ley y digamos que en afirmación de su propia autoridad. Su autoridad quedaría tremendamente humillada si se realiza de todas maneras la marcha y no se hace nada. En fin, es una situación que no tiene salida. Habría que preguntarse quizá pues cuáles son las verdaderas intenciones entonces de estos grupos. Una actitud como esta podríamos entenderla en la década de los 80 o quizá antes de la caída del muro de Berlín, cuando la lógica marxista de agudizar las contradicciones para provocar la caída de la democracia burguesa, instaurar la dictadura del partido, etcétera, esa lógica tenía pues un predicamento, tenía una aplicación concreta, se funcionaba en base a eso, pero ahora eso ya acabó. Es sumamente irresponsable, entonces, insistir en una medida como esta. Y lo peor de todo es que el propio Alan García declaró en la mañana en buena cuenta que las marchas no son una provocación, sino que la provocación está en que el gobierno haya incumplido las promesas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces que el propio Alan García, expresidente de la República, alentando, ¿no es cierto?, una violación, una desobediencia abierta de la ley, de la Constitución, del Estado de Derecho. Es increíble a lo que hemos llegado realmente, todo en función de los intereses políticos inmediatos a costa del país. Bueno, y Carlos Ferrero, presidente del Congreso, anunció por su lado que entre el 10 y el 15 del presente mes, el ministro de Economía enviará al Parlamento un proyecto de reprogramación del presupuesto general de la República para atender pues los aumentos derivados de estas demandas sociales. Y dijo también que en ese momento el Congreso propondrá también una fórmula de autorreducción de su presupuesto, dijo en unos 10 millones de soles. 10 millones de soles, la verdad, es muy poco, son 2.8% del presupuesto del próximo año del Parlamento. El presupuesto del Congreso va a ser 351 millones de soles. Un ahorro de 10 millones de soles es realmente muy pequeño. Bien, nosotros vamos a estar ahora con Monseñor Miguel Cabrejos, quien participó en
la reunión del Acuerdo Nacional, es el arzobispo de Trujillo. Vamos a estar también con Mario Guamán, presidente de la CGTP, con Jaime Saavedra Chandubí de GRADE, para ver el tema de la evolución de los sueldos de los maestros en las últimas décadas y ver qué es lo que se puede hacer, y en fin. Y finalmente vamos a estar con Bernard Cassat, francés, director de Le Monde Diplomatique, quizás el líder del movimiento antiglobalizador. Bien, regresamos. Bien, estamos ahora con Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo, quien estuvo en la mañana en la reunión, en la tarde, en la reunión del Acuerdo Nacional, la mañana y tarde. Monseñor, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Sí, bien. Bueno, usted estuvo en la reunión del acuerdo que duró como 4 horas, quería preguntarle si se avanzó, cómo vio usted la reunión, cuál es su impresión, cuáles son sus apreciaciones. Bueno, en primer lugar a mí me pareció extraordinaria por el clima de diálogo, el consenso prácticamente que hubo en todos los puntos de vista que se han presentado. Y dentro de eso, si usted me permite, yo quisiera dirigirme al pueblo peruano como arzobispo de Trujillo, como primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y también como peruano, porque creo que la situación del Perú es muy delicada, por no decir grave. El pueblo entero vive una especie de zozobra qué es lo que va a pasar el día de mañana. Entonces, si me permite, me gustaría hacer una invocación, y partiendo de esa invocación podemos dialogar lo que usted desee, ¿no? Hago una invocación al pueblo peruano para que se vuelva a la serenidad, a la objetividad, y así se evite todo tipo de violencia, porque la violencia solo engendra más violencia. Cristo dice en el Evangelio: todo reino dividido perecerá. Estamos convencidos que nadie quiere que el Perú perezca, se destruya, porque el Perú es de todos, no de unos cuantos. Por eso, frente a los problemas que existen, todas las partes involucradas deben sentarse a dialogar razonablemente, serenamente, objetivamente y con flexibilidad. No nos olvidemos que si queremos paz, por un lado tenemos que respetar a las autoridades y a la ley, así nos cueste. Dad al César lo que es del César, dijo Cristo. Pero por otro lado, los gobernantes tienen que buscar la justicia, lo justo para los ciudadanos. Todas las partes tienen que ceder algo. La intransigencia, el caos y la violencia solo van a conducir a la destrucción. El Perú es nuestra patria. Aquí hemos nacido, aquí vivimos, y juntos tenemos que hacerla grande y digna. Juntos tenemos que solucionar nuestros problemas sin violencia, con equidad. Todos tenemos que buscar la tranquilidad en el orden. Una invocación final: el pueblo peruano tiene que ser crítico, pero al mismo tiempo prudente. Es verdad que tenemos que ver el presente, pero también tenemos que mirar al futuro. Dentro de este marco, dentro de esta invocación, yo haría 2 pedidos, o 3, vamos a decir, muy concretos, producto de este diálogo de esta mañana, como le decía, que para mí es sumamente valioso, enriquecedor. Primero, yo invocaría al SUTEP que suspenda la huelga. Son profesores, son personas cultas, son personas preparadas, y si bien es verdad los reclamos son justos, también es verdad que hay que recurrir, como acabo de decir en este mensaje, esta invocación tiene que ser hecho razonablemente, objetivamente y serenamente. Luego yo le pediría a la CGTP si pudiera trasladar la marcha, porque la marcha de mañana, si se realiza, ojalá que no se realice. Usted sabe que el Acuerdo Nacional ha pedido
a Monseñor Bambarén que entre en diálogo directo con el SUTEP para ver si se solucionan. Pero también es verdad que el plazo es corto para llegar a una solución definitiva. Y entonces las soluciones también, entiendo, deben ser graduales, dada la realidad del Perú y nuestras condiciones en las cuales estamos y vivimos. Si no se logra llegar a un acuerdo, la marcha se daría irreversiblemente, pero mañana es un peligro porque tenemos que pensar no solamente en los que participan, sino en muchas personas que pueden salir heridas o quizá muertas, y esto hay que evitarlo. Por eso era este mensaje, que es una obligación moral nuestra, mía como obispo, como arzobispo de Trujillo, como miembro de la Conferencia Episcopal Peruana, pero también como peruano. Todos hemos visto lo que ha pasado en Puno, lamentable, triste, de todos los niveles. Entonces, yo sí haría esta invocación, que así como el SUTEP suspenda la huelga y dé los plazos respectivos para la solución del problema, que la CGTP también, si puede trasladar esta marcha, dando el espacio para que se suprima, para que se arreglen los problemas. Y luego yo haría también igual un pedido al gobierno, a los ministros, creo que están reunidos en este momento, que retire las Fuerzas Armadas de las calles en la medida de lo posible. O sea, yo creo que tiene que haber flexibilidad de ambas partes, tienen que ceder ambas partes. Ha habido una propuesta en la mañana de que de repente las Fuerzas Armadas se pueden retirar paulatinamente de algunas provincias donde ya no existe tanta violencia o peligro de violencia. Pues lo ideal sería que lo hagan en este marco de diálogo, de flexibilidad, de objetividad y de ver el futuro del Perú. Creo que todos estamos llamados a preocuparnos por nuestra patria. Como he dicho en este mensaje, aquí hemos nacido, aquí vivimos, aquí está nuestro futuro y juntos tenemos que solucionar nuestros problemas, pero con serenidad. Monseñor, su mensaje ojalá efectivamente sea acogido, es el sentir de, creo, la mayor parte de la población, y ese sentido común absoluto, además, ¿no es cierto? Así debería ser. Ahora, ustedes estuvieron reunidos 4 horas, me imagino que estas argumentaciones también se dieron, pero finalmente, bueno, en el caso de la CGTP entiendo, o se ha reafirmado en la marcha de mañana, es decir, no aceptó esta exhortación, esta recomendación, este pedido. A su juicio, perdón, aparte de esta parte, digamos, de la conversación, ¿se avanzó algo más, se discutió un poco más a fondo el tema, por ejemplo, el tema mismo de los maestros, las demandas de los maestros, la posibilidad de atender o no, la posibilidad de que haya o no un cronograma a futuro? ¿El gobierno presentó algunas alternativas? ¿Se entró un poco en materia o no? Sí, bueno, no, por decirle con honestidad, no se ha tratado en profundidad o al detalle. Lo que yo he podido observar es la voluntad política, si se puede llamar así, de querer solucionar el problema. Yo creo que esa voluntad política ha quedado expresada en el pedido que el consenso de todos del Acuerdo Nacional le han pedido a Monseñor Bambarén, que prácticamente como mediador, para que encuentre la solución, o sea, busque la solución conjunta entre los maestros y el gobierno. Todos entendemos, la Iglesia en primer lugar, que los maestros tienen razón. O sea, tienen razón, los sueldos son muy bajos, la educación es lo primero, lo fundamental, lo esencial en el Perú. Sin educación no tenemos nada en el futuro. Y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo. Lo que creo que no estamos de acuerdo en la forma violenta, en lo que ha sucedido lamentablemente en las tomas de las carreteras, de los puentes, y se han perdido alimentos, se han perdido tantas cosas que evidentemente podía haberse creado un caos. Gracias a Dios eso no ha sido, pero entiendo de la mañana, del acuerdo de este Acuerdo Nacional de la tarde, realmente hay una voluntad de querer solucionar el problema. Al menos eso lo ha manifestado el presidente de la República. Y ustedes saben que hemos sido un número grande en esta reunión.
Monseñor, le agradezco su participación. Le agradezco también a usted. Muchas felicidades. Fue Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y vicepresidente. Primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Mario Guamán, presidente de la CGTP.